Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían ya acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntáselo a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no me habéis podido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos ni de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La ceguera es siempre una enfermedad dura de soportar, pero en los tiempos de Jesús era aún más difícil de llevar. La mayoría de los ciegos no tenían un oficio como ahora en la actualidad, pues ya le están dando algunas oportunidades a los discapacitados. Y lo único que podían hacer ellos era ir a pedir limosna y mendigar. Eso le ocurría tanto a los ciegos que nos menciona en los evangelios, como a este ciego que estaba en el templo que vamos a meditar en esta mañana. Jesús curó a muchos ciegos. La venida del Mesías fue anunciada que iba a venir a abrir los ojos a los ciegos. Y son muchos los casos que se encuentran en los evangelios y nosotros los leemos. Podemos poner como ejemplo a 6 de ellos. A 2 en Capernaum, dice la palabra de Dios en Mateo 9. 2 en Jericó, eso está en Mateo 20. 1 en Betsaida, en Marcos 8. Y el que vamos a meditar en esta mañana en San Juan capítulo 9. 4 de estas curaciones fueron repentinas, instantáneas. Otra se realizó poco a poco. Y esta última se realizó sin que nadie lo pidiera. Los primeros piden con una insistencia: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. El otro tiene poca fe, y al tercero se le da la vista en el templo y se hace un gran espectáculo. 3 modos distintos de realizar el mismo milagro, y la cual tiene una lección muy importante para nosotros en esta mañana. Si los primeros milagros fueron para beneficiar a algunos que estaban en la oscuridad y pidieron luz para poder ver, el ciego de Jerusalén que vamos a meditar en esta mañana recibe la vista del cuerpo para que otros puedan recibir la luz de la fe. Los comentaristas entienden que en esta señal se encuentra una ilustración de cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y vamos a ver el caso en esta mañana de un hombre que había pasado toda su vida en completa oscuridad, y viene Jesús y le da la vista. Él nació ciego. En el Antiguo Testamento no se da el caso de nadie que haya recibido la vista, máxime que fuera de nacimiento como este hombre. Se cree que este hombre ni siquiera tenía los globos oculares, tenía ahí el vacío, las cuencas. En el Antiguo Testamento se afirmaba que solo Dios tenía poder para dar vista a los ciegos. Eso lo dice Éxodo 4:11, el Salmo 146:8. Y se consideraba una dimensión de la obra del Mesías que muy pronto vendría. Pero en este momento, en el capítulo 9 de San Juan, ya el Señor había venido. El Mesías había venido y estaba acá para cumplir las escrituras que decía que Él le iba a dar vista a los ciegos. Y en este pasaje, como en todo el Evangelio según San Juan, vemos los 2 aspectos del ministerio del Señor Jesucristo. Para unos, Él era la luz del mundo, que a los que creían en Él iba a iluminar la oscuridad de sus vidas. Pero para otros resultaría en un juicio y en una ceguera espiritual, porque lo rechazaban deliberadamente. Aquí también se enfoca el conflicto entre las tradiciones judías en cuanto a guardar el sábado, y Jesús, en este caso, hermanos, viene y sana a un hombre y da como consecuencia la primera persecución contra un seguidor de Jesucristo, y lo vamos a ver a lo largo del pasaje. Nos dice la Biblia aquí que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Podemos ver que para Jesús no somos uno más entre el montón, somos muy especiales para Él.
Aunque nosotros en esta mañana creamos que nadie se da cuenta de nosotros y que nadie nos quiere, que nadie nos ama, Jesús nos ama. Y Él, dice la palabra del Señor, que fija su mirada en nosotros. Y un día nosotros estábamos ciegos, estábamos perdidos. Y Él, en determinado momento de nuestra vida, nos dio la luz de la vida. Y ahora somos hijos de Dios, hermanos. Ahora tenemos todo lo que dice las promesas de la palabra del Señor. Vio a un hombre. Esto revela, hermanos, la atención constante de Jesús hacia las personas que tienen necesidad. Para Él no pasan desapercibidas. Él no se hace de la vista gorda. Él no se hace loco. Él, hermanos, tiene cuidado de las necesidades de las personas. Y dice que se detuvo a observar y ver el sufrimiento de esta persona. Y lo más intrigante era que era de nacimiento. Jamás había visto la luz del día. Nunca había visto las aves del cielo. Jamás había visto una flor. No conocía ni siquiera a sus padres, ni a sus vecinos, a nadie. Era un caso trágico. Cuando los discípulos observaron que Jesús estaba viendo a este hombre, le preguntaron, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había una creencia muy popular entre los judíos de que toda enfermedad era consecuencia directa de pecados que las personas cometían. Por eso le hacen la pregunta. Incluso algunos creen que entre la mentalidad de los judíos posiblemente habían creencias de la reencarnación. Porque hay gente que cree que cuando a uno le pasa algo difícil, algo tremendo, dicen ellos que en la otra vida uno hizo algo malo y que ahora se está comiendo los elotes que se comió en la vida pasada. Eso incluso yo lo he escuchado en mensajes llamados evangélicos, porque hay mucha gente que lee a Platón, a Aristóteles y cree en la transmigración de las almas, pero eso no es así. Eso no es así definitivamente. Y aquí, en la idea de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había esa creencia que, como decía el Éxodo 25, yo soy Jehová que castigo la maldad de los padres hasta la tercera, la cuarta y la quinta generación. Entonces, podría ser que los pecados de los padres afectaban a los hijos. Y también decían, pero ¿cómo iba a pecar un bebé en el vientre de su madre? Pues basado en Génesis 25, donde nos habla el caso de Esaú y de Jacob, dice que peleaban en el vientre de la madre, y según la interpretación que le daban los rabinos, Esaú se quería tronar a Jacob aún desde el vientre de la madre. Por eso ya podían pecar los fetos. Fíjense ustedes. Y también hablan de Lucas 1:41, que dice que cuando llegó a visitar María a Elizabeth, el niño saltó de alegría en el vientre de ella. Pues entonces por eso estaba la creencia de que algún pecado había cometido este hombre o sus padres, y por eso estaba bien fregado. Y esta pregunta, hermanos, yo quisiera que la tengamos en mente durante todo el mensaje. ¿Quién es el pecador? Y que lo tengamos como el telón de fondo. ¿Quién es el pecador? El bebé, el ciego, los padres del ciego. Versículo 24, Jesús. Versículo 41, los fariseos. O Romanos 3:23, todos nosotros. Tengamos esa pregunta ahí en el ambiente como un contexto. No se sabe cómo se enteraron de que era ciego de nacimiento. Parece que el caso de este hombre era famoso. ¿Edad tiene? Dijeron los padres, pregúntenle a él. No se sabe qué edad tenía, pero parece que ya era mayor de edad. En Israel, a los 18 años una persona es mayor de edad. En otros países a los 21 años, en otros a los 30. La cuestión que ya era un hombre grande. Parece que era un caso bien conocido. Y los rabinos decían, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. La cuestión en esto, hermanos, es que si nosotros vemos que alguien está enfermo, muchas veces, incluso nosotros los evangélicos, empezamos a prejuzgar y decimos, ese o esa, saber qué pecado se está echando y por eso la está llevando. Y así exactamente pensaban los judíos. Por eso es que a veces ni van a visitar a un enfermo a los hogares, porque nos lavamos las manos diciendo,
de plano es un pecado que cometió, es la justicia divina la que está actuando en él, y entonces no debemos interferir a la justicia de Dios, y entonces eso nos hace a nosotros estar tranquilos, nos lavamos las manos y podemos ser ajenos al sufrimiento de los demás. Eso es exactamente lo que pasaba allá y lo que pasa en la actualidad. Para que naciera, aquí en este versículo ellos dan dos opciones: ¿quién pecó, o sus padres? Y Jesús da una tercera alternativa, y vamos a ver que aquí hay un propósito. No pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entonces, aún en las crisis, aún en las desgracias, aún en los sufrimientos, hay que ver cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Puede ser que llevemos muchos años de estar sufriendo, puede ser que llevemos muchos años de estar orando y no recibamos ninguna respuesta. Este hombre, no se dice si oró, él ni siquiera pidió, él estaba ahí pasivamente. Pero aquí hay un propósito, y Jesús da una tercera alternativa, advirtiendo contra presumir que toda adversidad humana es el resultado de algún pecado. Acordemos nosotros del caso de Job. Job dice que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el enemigo pidió permiso para atacarlo, y le vinieron unas calamidades, perdió todos sus bienes, tuvo una gran enfermedad que hasta se rascaba con un pedazo de teja, dice, porque era una sarna maligna. Y estando ahí, los amigos llegaron a consolarlo en teoría, y más bien llegaron a decirle: tú tienes pecado, por eso la estás pagando. Entonces, no hay que pensar que toda adversidad humana es el resultado de algún pecado. Puede ser, yo no estoy diciendo que no en esta mañana, porque obviamente puede ser, pero sí, no hay que tomar toda enfermedad como el resultado de algún pecado. Por otro lado, aquí Jesús no lo declara inocente ni al ciego ni a los padres. La conjunción traducida al contrario marca un contraste agudo entre la especulación de los discípulos y la realidad, y Jesús aquí habla de un propósito. El término las obras en este evangelio frecuentemente se refiere a los milagros, a las señales, a los signos con el poder de Dios y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Jesús parece indicar que Dios, con muchos años de anticipación, sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar, y que ahí en ese preciso momento iba a estar un ciego necesitado, y que Jesús iba a hacer esa obra portentosa, maravillosa, es que sanara a un ciego de nacimiento. Eso jamás había ocurrido en toda la historia. Esto marcó un hito en la historia. Este fue un antes y un después. Fue algo tremendo, algo apoteósico, porque de veras fue algo que no se puede explicar con palabras. Jesús vio en este caso natural de la ceguera una oportunidad para demostrar el poder y la gracia de Dios. Las obras se refiere al término de, como les decía, de los milagros, ¿va? De lo que tenía que hacer, y es una llamada de urgencia a realizar, como dice aquí la palabra de Dios: me es necesario hacer las obras del que me envió, dice el versículo 4, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La urgencia era tremenda para realizar la obra de Dios. El Señor no escatimaba de fuerzas. Desde tempranito, al rayar el alba, ya estaba orando, ya estaba ministrando, y de noche a veces ni comía, y porque él sabía que tenía un tiempo limitado. Haciendo una aplicación para nosotros, hay gente, hermanos, que no le sirve al Señor teniendo potencia, teniendo juventud, teniendo las posibilidades de hacerlo, y esperan a llegar a ser viejitos ya, que ya no tienen fuerzas y que ya no pueden hacer nada, para entregar los últimos cartuchos al Señor. Debe ser al contrario. Nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos cuánto vamos a vivir, y es urgente y necesario. Por eso en otras versiones dice: nos es necesario hacer las obras del Señor. Y da la idea de una urgencia que tenemos de que trabajemos en la obra del Señor siempre,
y que toda oportunidad que tengamos la aprovechemos al máximo, porque no sabemos sobre el día de mañana. Hoy podemos estar, puede ser que mañana ya estemos en la caja, pero mientras ese momento llega, aunque el Señor nos diera 1000 años, que esos 1000 años los vivamos para servirle y para cumplir con su voluntad. Otras versiones dicen nos, que incluye a los discípulos, nos incluye a nosotros, sobre la urgencia de realizar esta tarea. Ustedes harán cosas mayores, dijo Jesús, porque yo me voy al Padre. Entonces, hermanos, tenemos una gran tarea y hay una gran urgencia de realizar, y hay que hacerlo con diligencia, hay que hacerlo con devoción, porque hay que aprovechar las horas del día, porque viene la noche cuando ya no podremos trabajar. Muchos dicen que el día es la vida y la noche habla de la muerte. Otro es que el día son las oportunidades que tenemos y la noche son las oportunidades perdidas. Hay 3 cosas en la vida, se dice que no, una vez pasan ya no regresan: las palabras, el tiempo y las oportunidades. Me recuerdo de 2 hermanos ya grandes en el lecho de muerte. Me dijeron: hermano, si yo volviera a nacer, si yo volviera a ser joven, yo le serviría al Señor. Y es más, si Dios me levantara de esta cama y me diera otros años de vida, yo le voy a servir al Señor. Pero ¿qué saben qué pasó? Murieron. Se pasaron las oportunidades. Entonces, el día está todavía, podemos trabajar, hagámoslo para la gloria del Señor. La noche viene cuando ya no habrán oportunidades. Esto en el tiempo de Palestina, en el tiempo de Jesús, era más difícil porque en ese tiempo no había luz eléctrica. Entonces, las actividades del día terminaban cuando se acababa la luz solar y había que irse a la casa a descansar porque ya no había más oportunidad. Entonces, mientras yo esté en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Y aquí está, versículo 5. No es luz solo de Israel, no es luz solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo, para todo el mundo. Toda su vida, cada enseñanza que él enseñó, cada obra que él realizó, servía como un rayo de luz iluminando al mundo o revelar la naturaleza y el propósito de Dios. Nótese aquí la iniciativa de Jesús. El ciego no había rogado nada de él. Con otros ciegos dice que clamaban y gritaban. Imaginemos nosotros estar en el caso de un ciego, así como hicieron aquellos 2, o Bartimeo, a todo pulmón gritaríamos pidiendo nuestra sanidad. Este hombre no rogó nada, ni sus discípulos. Tal vez movió la mano para pedir alguna limosna, tal vez sí. De plano que este hombre había perdido hace muchos años atrás la esperanza de tener una vida normal, de poder ver como los demás. Pero Jesús procedió sin pedir permiso ni anunciar su intención. Y el relato es breve, es sencillo, escueto. Y dicho esto, dice el versículo 6, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué no dijo la palabra? Como con otros casos, ¿no? Tu fe te ha salvado, cesan, punto. Aquí dice que hizo lodo con la saliva. Algunos creen que el hombre no tenía, como les decía, los globos oculares, y aparentemente el Señor hizo 2 bolitas y le hizo milagrosamente los 2 globos oculares, pero todavía le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Miren la paradoja, ¿va? Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Aquí vemos la obediencia del hombre. Ni siquiera le dijeron que iba a ser sano, ni que iba a recibir la vista, ni nada. Él obedientemente fue un objeto de la bendición del Señor. Pero esto era prohibido hacerlo en día de reposo. Uno no podía hacer saliva y no podía hacer lodo con la saliva porque era trabajo, y eso era penado por la ley judía. Y Jesús, teniendo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, escogió el día de reposo. ¿Por qué? Porque de esa manera iba a ser más impresionante, ¿va? De esa forma iba a haber más bulla, más espectáculo, porque Jesús quería que en ese momento este hombre fuera sano.
Siloé significa el enviado. Y así como Jesús era el enviado de Dios, ahora envía a este hombre que haga algo. No se lo dio todo, sino que le dijo, ve y lávate. Y el hombre obedientemente fue. Se cuenta la historia en Crónicas que el rey Ezequías tenía un problema, que iba a venir una invasión a Siria. Y él sabía perfectamente que el ejército invasor era tan poderoso que si llegaba y sitiaba la ciudad no iba a haber agua. Entonces mandó a hacer un túnel que llegara desde una fuente de Gijón que estaba cerca de Jerusalén y que abasteciera a la ciudad de agua. Entonces dice que mandó a los hombres a que hicieran ese túnel y se metieron varios, hicieron su parte hasta que se encontraron hacha con hacha, y entonces vino el agua desde de la fuente hasta el estanque, dice él, de Siloé, y ese estanque hasta el día de hoy tiene agua. A ese lugar mandó precisamente Jesús al ciego para que se fuera a lavar, un acto de obediencia. Ve y lávate, es un imperativo, se refiere al lavado de la parte del cuerpo, principalmente los ojos, ¿va? Y también da la idea de una urgencia. Nos da la idea también que nosotros, cuando el Señor nos manda algo, hay que hacerlo rápidamente y obedientemente. El ciego no cuestionó nada, sino sencillamente obedeció sin ni siquiera una promesa de que recibiría la vista. Fue la voz de autoridad de aquel hombre llamado Jesús el que, con un toque suave y compasivo de los dedos sobre sus ojos, le infundió al ciego la confianza necesaria para que éste fuera al estanque y se lavara. Oh, qué noticia cuando el hombre hizo en obediencia a lo que Jesús le había dicho. Sus ojos le fueron abiertos. Qué maravilloso haber sido para este hombre por primera vez en su vida ver. Es que, hermanos, la vista que tenemos es un don preciado. Ya cuando uno llega más grande, a veces le cuesta un poco leer, ¿no? Y uno dice, malaya, que tuviera que 2 años de patojo, de mozo, ¿no? Pero este hombre jamás había visto, y fíjense bien, hermanos, el detalle. Nunca se había oído de alguien que sanara a un ciego de nacimiento. Porque si ustedes leen, por ejemplo, hermanos, en Marcos 8 nos habla que el Señor sanó a un hombre en Betesda. Igual dice que hizo lodo, le puso saliva en los ojos, y dice que le preguntó si veía. Y el hombre dijo, veo a los hombres como árboles, dijo, pero sí andan. Quiere decir que él sí había visto en alguna ocasión de su vida. Lo volvió a tocar Jesús, ahora sí le dijo, nítido, 20-20. Con Bartimeo igual, ¿va? Gritaba Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Shh, cállate vos! Y al final lo mandó a llamar. El maestro dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre, ahí está la palabra, recobre, porque él seguramente ya la había tenido, pero la perdió, entonces la estaba recobrando. Este caso sí es único, singular y maravilloso, porque el Señor sanó a un hombre ciego de nacimiento. Imaginémonos la explosión de emociones, un grito de júbilo, ahí sí, ¿va? Porque el Señor lo había sanado. Al poder ver por primera vez todo lo que les describía, ¿va? Toda la naturaleza, la creación, a las personas, a los padres. Lo mismo nos sucedió a nosotros, ¿no? Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Leemos en los versículos 8 al 12, dice que él inmediatamente se fue seguramente a su casa, ya no andaba ahí trastabillando, ¿no? Ya no andaba tropezándose, llegó nítidamente a su casa, y ahí con gozo de los padres y todo, y luego les explicó seguramente, ¿va? Y los vecinos, al ver, dice que estaban admirados, y decían unos, leamos ahí, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? En versículo 9, unos decían, él es, otros a él se parece, y él decía, yo soy, porque hermanos, él estaba bien gozoso, él estaba bien contento, es que era algo inigualable, algo maravilloso.
Parece entonces que el ciego curado regresó a su casa directamente desde el estanque donde recibió la vista. Y es natural que ha querido mostrarse primeramente a sus familiares y vecinos. Su aspecto había cambiado tanto. Era un hombre diferente. Tenía nuevas habilidades, podía caminar sin tropezarse. Los vecinos y otros dudaban de su identidad. Es demasiado bueno para creerlo, decía seguramente la gente. Este cambio radical, esta nueva identidad debe reflejarse también en la vida de cada uno de los cristianos. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso seguramente con algunos de nosotros cuando aceptamos a Cristo y vieron un cambio, ¿y usted qué le pasó? ¿Es usted o...? Bien, yo soy el mismo que visto y calzo, dijeron ustedes seguramente, ¿va? A él se parece. No, yo soy. Es que el Señor no hace cosas a medias. El Señor no hace cosas con mediocridad. No fue una sanidad a pausas, fue una sanidad completa, porque Dios todo lo hace perfecto, mis hermanos. Nótese que los vecinos se acordaban de aquel ciego no porque no miraba, sino porque era un mendigo que ponía la mano y pedía limonas allá en el templo. Pero ahora ya no estaba sentado para mendigar. Jesús lo había liberado de la esclavitud, de la ceguera física. Ya no iba a depender de nadie. Ahora iba a poder tener un empleo. Ahora iba a poder ser autosostenido. Iba a poder trabajar y ganarse el pan de cada día. ¡Ah, qué bendición, va! La pregunta a los vecinos se introduce con una partícula de negación. No es este. Y sigue el relato, los versículos, ¿va? De la duda de si era él o no, pasaron al cómo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí hay una repetición de palabras, ¿verdad? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí viene la respuesta de él. Y dicen, respondió, versículo 11, él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me quitó los ojos, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué tremendo. Este hombre no conocía a Jesús todavía. No había tenido el gusto de conocerlo. Igual nos pasó a nosotros, dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquel ciego no vio a Jesús, pero le obedeció, fue, y en este momento todavía no lo había visto. Y dice la palabra de Dios que le preguntaron cómo, y él dice, ese hombre que se llama Jesús. Había un canto antes que decía, quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Y para los que conocemos al Señor, realmente, ese es un canto con el cual nos tendríamos que identificar en esta mañana. Lo único que sabía de él era que su nombre era Jesús. Sabía que era un hombre y que el nombre de ese hombre era Jesús. Sin duda había oído, tal vez con los discípulos o en la multitud, pero ahora dice, yo recibí la vista. Como dice otro canto, una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz del Hijo de Dios. Y ahí vienen otras preguntas, dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, I don't know. No sé, porque no lo sabía. Es que realmente él no sabía dónde estaba Jesús. No conocía a su benefactor, no conocía a su bienhechor. Plano quería conocerlo, pero muy pronto iban a tener ese feliz encuentro. Pasamos ahora a una cosa triste, hermanos, versículo 13. Esta gente por hacer gracia, estos vecinos por querer hacer el bien, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y seguramente ellos dijeron, pues esto es algo maravilloso, hay que contarlo, que vengan los medios de comunicación, ¿va? Llevémoslo con las autoridades religiosas de Israel. A este hombre hay que darle un doctorado honoris causa, hay que darle el premio Nobel de Medicina.
Ok, dijeron los fariseos, no. Lo primero que dice el 14 es que era día de reposo. Y ahí, solo ahí, para ellos ya estaba malo lo que había hecho Jesús. Y era día de reposo cuando había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y aquí viene, hermanos, una sección de un interrogatorio judicial al ciego. En lugar de esta gente, hermanos, de alegrarse, de estar bien contentos porque ahora había un nuevo miembro de la sociedad que podía trabajar y podía hacer el bien igual, normalmente igual que los demás, esta gente se puso enojada. Y esto lo hemos visto reiterativamente en las señales que hemos visto en el Evangelio según San Juan. Acuérdense, hermanos, que llevamos 6 milagros con esta. Quisiera hacer un repaso. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? A ver. El agua en vino. El segundo. La sanidad del hijo del cortesano. El tercero, la sanidad del paralítico de Betesda. Jesús anduvo sobre el mar. Y la sanidad, la multiplicación de los panes y los peces. Y en esta ocasión es la sexta señal. Jesús sana al ciego de nacimiento. Y entonces hemos visto que los fariseos, en lugar de alegrarse, se enojaron. Porque había alguien que tenía más fama, había alguien más popular. Celos ministeriales le llaman ahora, ¿no? ¿No le ha pasado a usted alguna vez que cuando hay un miembro de la iglesia que ya está descollando, ya está destacando, a veces en lugar de animarlo para que se prepare más, se enojan los líderes? Y quieren ver cómo le ponen cascadita para que caiga, para que se vaya. Y eso le estaba pasando a los fariseos. Estaban celosos, estaban furiosos, porque todo el mundo, dice, si leemos como lo leíamos hace poco, y todo el pueblo vino y escuchaba las enseñanzas de Jesús, dice, y solo ellos estaban allá sin clientela. Vinieron, en versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, si se dan cuenta, este hombre era un poco parco, era un hombre de pocas palabras. Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo, punto. Su relato fue bien conciso, bien escueto, pero al grano. Parece que el ciego ya, el que había sido ciego, sabía las malas intenciones que tenía este tipo de gente. Entonces algunos de los fariseos, dice el 16, dijeron, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y ahí está lo que les decía, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Un hombre pecador, aquí está, también el 24 lo dice. El 41 habla de los pecadores como los fariseos. ¿Quién es el pecador? Y es que eso es muy importante para ver cómo Dios trata el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Él quiere que el pecador venga a Él y que le entregue su vida, que confiese sus pecados. Pero Él detesta el pecado. Él no lo puede sufrir porque Él es santo, 3 veces santo. Es tremendo, hermanos, ver cómo estos hombres fariseos se encerraron en su orgullo de tal modo que no lograban convencerse, hermanos, de la realidad de Jesús, de que Jesús era el enviado de Dios, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el que tanto añoraban y esperaban. ¿Cómo es que la luz vino a este mundo? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste. En vez de despertar fe en estos judíos, entre los cuales figuraban los fariseos, la obra que Jesús produjo, hermanos, produjo una oposición más tenaz todavía. Buscaban toda manera posible para negar o desacreditar el milagro que era innegable. Parece que fue un día después de la sanidad que los vecinos llevaron a este hombre ante los fariseos, y de inmediato se supo que había sido día de reposo cuando ellos, hermanos, cuando Jesús había sanado al hombre. Estos fariseos en teoría eran los más indicados para interpretar la palabra de Dios, pero hermanos, estaban ciegos, estaban encerrados en sí mismos, que no iluminaba la luz del Hijo de Dios.
el hecho de sanar a un enfermo en el día de reposo era un agravante más para Jesús. O sea, Jesús había roto con muchas reglas de los judíos y de los fariseos. Jesús, dice la palabra del Señor, que hizo muchos de sus milagros en el día séptimo. Y hermanos, en 5 de ellas los judíos acusaron a Jesús de violar la ley del sábado. Fíjense ustedes, hermanos, que el hombre está aquí como que fuera un delincuente, ¿va? Le están haciendo preguntas, ¿no? Es un interrogatorio judicial. El 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. El domingo pasado el hermano Francisco hablaba algo de que nosotros tenemos una como revelación progresiva, y efectivamente, ¿va? Nosotros tenemos más luz incluso que los que escribieron la palabra de Dios, porque en su tiempo no estaba completo el canon. Es decir, nosotros tenemos más bendición porque sabemos más de la palabra de Dios que Moisés, que Pablo y todo, porque ellos en su tiempo no lo supieron. Nosotros tenemos la Biblia completa, pero no la leemos, hermanos. Y no era Habacuc, como dijo el hermano al principio, nos preguntara, ni rosca, no. Solo esos 3 versículos del final, porque a veces están unos cuadritos ahí en la casa, ¿va? Aunque faltar, y qué bonito es, pero no lo tenemos en el corazón, no lo vivimos. Es tiempo, hermanos, de apropiarnos de la palabra. Si no, nos va a pasar las de los fariseos. Se sabían la ley de pe a pa, pero no conocían a Dios. ¿Y de qué sirve eso? De nada. Este hombre, al principio dijo, ese hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos, me mandó al estanque, fui, me lavé y soy sano. Ese hombre que se llama Jesús, ahora ya avanza en la revelación, en el conocimiento del Señor. Ahora dice, me parece que es profeta. ¿No se parece mucho esto, hermanos, al caso de la mujer samaritana en Juan 4? Al principio la mujer samaritana dijo, un viajero que tiene sed, me está pidiendo agua. Después dice, me parece que eres profeta. Y así va en el avance, hermanos, del conocimiento del Hijo de Dios de este hombre. Pero los judíos, hermanos, cuando él dijo que es profeta, ya se pusieron, hermanos, porque sí es cierto que la Biblia en Deuteronomio 18:15 decía que Dios iba a levantar un profeta, pero ellos no creían que fuera Jesús. Ese no podía ser. Si ese hombre era pecador, decían ellos, porque transgredía la ley del sábado. Pero los judíos, dice el 18, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Como no les bastaba, mandaron a llamar a los papás del muchacho, del Señor, y le preguntaron, dice el 19, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y es que así estábamos nosotros también, ¿verdad? Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y hermanos, estábamos perdidos sin Dios. Y hasta que vino el Señor, hizo un cambio. La salvación es el milagro más grande que puede haber, hermanos. Es una transformación milagrosa que ocurre en una persona que deposita su fe en el Señor. Todos los que estamos aquí en esta mañana, yo creo que podemos dar fe de eso. Nosotros ya no somos los mismos, hermanos. Ahora somos diferentes. Por eso dice que no creían que ese hombre había sido ciego. La gente no cree a veces que nosotros hayamos sido de ese calibre de pecadores, tal vez. Pero no es que nos parezcamos, no es que seamos otros, somos nosotros. Pero ahora somos hijos de Dios. Frustrados, estos interrogadores mandan a llamar a los padres. Lo que querían, hermanos, estos fariseos en sí, era hallar en alguna palabra, en alguna frase del que había sido ciego o de los padres, algo con lo cual incriminar a Jesús, porque eso era lo que querían. Ya le habían preguntado al ciego, al ex ciego, y no pudieron. Ahora mandan a llamar a los padres, le hacen más o menos las preguntas más lógicas, y ellos respondieron así escuetamente también: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le abrió los ojos tampoco. Pregúntenselo a él, hasta grandecito. Él podía hablar por sí mismo.
Y la verdad, los padres hicieron bien, porque como dice la palabra de Dios, en el versículo 22 ya había una sentencia para que todo aquel que confesara que Jesús era el Mesías fuera excomulgado, fuera echado de la congregación, de la sinagoga o del templo o lo que fuera. Entonces, hermanos, estos padres responden, y esta gente solo está buscando elementos de juicio para poder condenar a Jesús. Y hermanos, el hijo seguramente había ido a contar. Me imagino que toda aquella noche pasaron platicando del milagro de la sanidad, y él con lujo de detalle les contó cómo había recibido la vista y cuál era su percepción ahora de la vida, del mundo, de las personas y toda la cosa. Estos padres al día siguiente, cuando fueron interrogados, no dieron muchos detalles. Solo dijeron: sí, es nuestro hijo, sí nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, pregúntenselo a él. Muchas veces, hermanos, así como los fariseos, pasa también en las iglesias, ¿no? Cuando miran a los ancianos de la iglesia, a los hermanos, a veces hasta miedo les infunden, porque los fariseos habían infundido un cierto terror entre la gente, y solo con el hecho de ver a un fariseo, la gente se ponía a temblar, porque como que andaban viéndoles hasta el alma, ¿no? A ver cómo caminaban y cuál era su forma de vivir. Y así pasa a veces en las iglesias con los ancianos de la iglesia. ¿Qué concepto tienen de los ancianos de la iglesia los miembros? ¿Tienen confianza? ¿Serían capaces de pedirle oración? Es que los tienen por aquellos que ponen disciplina, ¿no? Aquellos que son aguafiestas a veces, y que tal vez aparentemente no buscan el bien de las personas, aunque tal vez en el fondo sí tienen esa buena intención de ayudar a los hermanos, pero aparentemente, hermanos, en su celo a veces no es así. A veces tienen hasta unas bancas especiales para separarlos de los demás laicos, los laicos y los demás. Eso no puede ser así. Dice la palabra del Señor aquí, hermanos, que en el versículo 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En una paráfrasis de ese versículo, lo que estaban queriendo los fariseos es que este ex ciego atribuyera este milagro a Dios y no a Jesús. Da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre, ni siquiera decían el nombre de Jesús. Es que cuando a uno le cae mal a alguien ya no, ni dice el nombre, ¿va? Esa, o ese, ¿va? Aquella, aquel. Ya tanto el enojo que tenían los fariseos, y es que ya los tenía hasta aquí, de ver que no les salía nada a ellos, porque Jesús estaba haciendo unas cosas tan maravillosas, y en su celo ministerial, pues ya estaban enojados. Volvieron a llamar al hombre y le dicen: nosotros. Al principio dice que había una disensión, ¿va? Unos decían que tal vez era enviado de Dios, otros decían que era pecador, pero ahora sí, como que ya se pusieron al unísono, como un solo hombre, y dicen: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y ahí está, 25. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes yo era ciego y que ahora veo. Qué tremenda respuesta, ¿va? Hermanos, eso es un testimonio irrebatible. Lo mismo pasa con nosotros cuando aceptamos al Señor, ¿no? Nuestro testimonio nadie nos lo puede rebatir. El hecho de decir: yo antes era esto o aquello, ¿no? Pero vine a Jesús y ahora soy lo que soy por su gracia. Eso nadie se lo puede negar a usted. Eso nadie, porque es una experiencia vívida. Es algo real en la vida de nosotros. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a preguntar: ¿qué te hizo? Y ahí ya estaban enervando el ánimo del ex ciego. Y cada vez este ex ciego como que se va perdiendo un poco la paciencia, ¿eh?
Y empieza aquí, hermanos, una contraofensiva. Les recuerda que ya les había contestado las preguntas que ellos le habían hecho y que no tenía la intención de estar repitiendo lo mismo, porque era un ejercicio tonto. Además, insinúa o que ellos son sordos o que no le están poniendo la debida atención, y eso es falta de respeto. Imagínense, hermanos, este hombre del vulgo, este hombre humilde. Ya cuando le hacen esta segunda pregunta, él sabía ya que la intención de ellos no era hacerse discípulos de Jesús. Entonces él responde de una forma irónica, de una forma sarcástica, y les dice: ya os lo he dicho, versículo 27, y no me habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también acaso vosotros haceros sus discípulos? Qué tremendo este hombre, ¿no? Y dice que le injuriaron, dice otra versión que lo maldijeron. Y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Para los fariseos habían dos bandos, ¿no? Y con exclusividad, ser discípulo de Jesús o ser discípulo de Moisés. Pero para Jesús, hermanos, es lo mismo, ¿no? Porque Moisés estaba con perfecta relación con Jesucristo. ¿Queréis acaso vosotros también ser sus discípulos? Eso los puso enojados. Y dice la palabra de Dios que lo ultrajaron. Y esta palabra es bien fuerte, no está otra vez en el Nuevo Testamento. Significa denigrar, vilipendiar, escarnecer, burlarse de él. Eso hicieron con él. Fíjense, hermanos, esta gente, en lugar de estar contenta por el milagro que Jesús había hecho, estaban peleando con el hombre que había sido objeto de la bendición del Señor. Nosotros somos discípulos de Moisés, dijeron. Nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, dice el 29, pero respecto a ese, como les decía, con desdén, con escarnio, ni siquiera sabemos de dónde sea. Y entonces, este fue su error básico de los fariseos. Jesús había venido a ellos de Dios y ellos no reconocieron este hecho. Qué tremendo, hermanos. Pero este hombre tenía una chispa, hermanos, una agilidad mental, un toque de picardía. Y hermanos, aquí vemos, este hombre de veras no era un tonto, hermanos. Dice el versículo 30, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros ni siquiera sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué bueno, qué bendición. Y viene ahí a darles una clase de teología, y le dicen en el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. Y desde el principio no se ha oído de nadie que abriese los ojos a uno que nació ciego. Y aquí viene, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. El testimonio de este hombre, hermanos, es contundente. Si él había empezado con cierta timidez o cierta reticencia, ahora, hermanos, ya se había envalentonado. Y, hermanos, empieza a darles una clase de teología y les hace un repaso de la historia y les dice que nunca, jamás se había escuchado de alguien que sanara a un ciego de nacimiento. Cada vez se volvió más audaz y firme en sus respuestas y deja de responder preguntas impertinentes, ¿va? Y comienza a predicarles a los predicadores de la ley, dándoles una buena lección de teología práctica con un agregado de aplicación histórica. Estos hombres fariseos se quedaron alelados, ¿no? Asustados, y como dice Hechos 4:13, de plano le reconocieron que había estado con Jesús. Hermanos, eso debe ser también para nosotros, que la gente, donde quiera que estemos, dejemos olor a Cristo y que sepan que estamos con Jesús. Amén, hermanos. Ellos habían dicho: nosotros sabemos que ese hombre es pecador, y ahora él dice: nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese sí lo escucha. Y este hombre, hermanos, de veras dejó pasmados por la valentía y la lógica que tenía
a estos doctores de la ley. Qué tremendo, hermanos. Y él, por inferencia lógica, hermanos, les dice que si él no viniera de Dios, nada podría hacer. Y aquí ven, hermanos, tristemente el versículo 34, lo que habían preguntado los discípulos en el versículo 2, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos aquí tienen la misma forma de pensar y dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y es que así es, hermanos, cuando alguien no tiene argumentos, cuando alguien no tiene de verdad los argumentos válidos, recurre a las malas palabras, recurre, hermanos, a vilipendiar, a denigrar, a herir al prójimo, porque como uno se siente incapaz, pues lo mejor que puede hacer es maltratar. Y le expulsaron. Habían 3 tipos de expulsiones. La primera era que por 30 días no se podía ni siquiera acercar a 2 metros a un fiel de Israel, como que fuera un leproso. La segunda era que le daban cierto tiempo, un poquito más extenso, como 1 año, en el cual no tenía participación en el pueblo en la adoración. Y la tercera, que era la más fuerte, era una que los expulsaban de por vida. Era como un destierro, ¿eh? Un ostracismo, una persecución ya de veras, como que fuera un criminal, y le echaron fuera ese. Pero vamos al versículo 35, que es un anticipo de lo que vamos a ver en el capítulo 10, el domingo entrante, primero Dios, que Jesús es el buen pastor, y al ver que a esta oveja, estos asalariados de Israel, la habían despreciado, la habían expulsado, dice que Jesús le halló. Yo no sé qué problema podamos tener en esta mañana, pero quiero decir que Jesús tiene cuidado de nosotros. Él sabe exactamente lo que nos está ocurriendo, y lo que quiere es que nosotros pongamos nuestra confianza a Él, y nos hace esta pregunta en esta mañana: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta es una palabra clave, hermano, una pregunta clave. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Eso es lo que tenemos que hacer todos en esta mañana, los que están acá y los que nos ven a través de las redes sociales. Hay que creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el hombre, como jamás había visto con sus ojos a Jesús, respondió: ¿quién es, Señor, para que yo le vea? Y lo que hizo con la mujer samaritana también Jesús no le dijo a todos, incluso a algunos ciegos que Él sanó, algunos enfermos que Él sanó, les decía: no van a decir nada. En cambio aquí le dice: pues le has visto, 37, y el que habla contigo, Él es. Qué tremenda demostración, hermano. Jesús está diciéndole ahí: yo soy el Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. La pregunta que Jesús le hizo a este ciego lo probó hasta la médula, como decimos, ¿va? Hasta lo más profundo de su interior. Se nota el énfasis del uso del pronombre y en la posición inicial de la pregunta: ¿tú crees? Podríamos parafrasear: ¿tú crees, aunque otros blasfemen y nieguen, que en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es, Señor, para que yo? Y él dice: el que habla contigo, Él es. No quedaba ninguna duda. Y el 38, y él le dijo: creo, Señor. Y lo primero que hizo, hermanos, fue adorarle. Esa es una lección para nosotros también. El Señor nos ha salvado, hermanos. Él quitó la venda que había en nuestros ojos, porque dice 2 Corintios 4:4 que Satanás, el príncipe de este siglo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Así estábamos nosotros, pero ahora nos ha sido quitada la venda de los ojos, y lo que tenemos que hacer, hermanos, es creer en el Hijo de Dios y adorarle. Adorarle significa, hermanos, postrarse a sus pies y reconocer que Él tiene la eminencia, la preeminencia, que Él tiene toda autoridad. Y si esa va a ser nuestra actividad en la eternidad, hay que empezar a adorarle desde ya, mis hermanos, adorarle en espíritu y en verdad. Aquel hombre humilde, hermanos, aquel hombre que había recibido este beneficio de parte del Señor, es el mejor ejemplo de la adoración que Dios requiere. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Él confiesa entonces su fe en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador.
del mundo. Al principio la palabra Señor, ¿quién es Señor? Para que yo le vea. Ese Señor es un título de respeto. Pero ahora, ya en este versículo, hermanos, en el 38, Él le dijo, creo Señor. Ya es el Curios, el Pantocrator, el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y le adoró. Y aquí vienen al final unos versículos, hermanos, que parecen contradictorios con lo demás que ha dicho la palabra de Dios. Dice el 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cómo está la cosa? En San Juan 1:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora dice que para juicio he venido yo a este mundo. ¿Cómo está entonces la cosa? Y la expresión, hermanos, aquí nos da la idea de que no es el acto de juzgar en sí, sino el resultado de juzgar. Y volvemos al pasaje que hemos visto varias veces, San Juan 1:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, aquí, ¿para qué significa? Es una conjunción de propósito. La prioridad y la esencia de su misión era traer luz a los hombres, pero eso sí, no obligó a nadie a aceptar su oferta, ni hoy tampoco. El Señor es un caballero que toca la puerta del corazón y le dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Él no es abusivo como el diablo que se mete donde no lo llaman. Él, con todo respeto, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y es que esa es la verdad, mis hermanos. Cuando Jesús habla, sus palabras son verdad y juicio. Sus palabras también son vida y muerte. Sus palabras son luz y oscuridad. Depende si uno acepta o rechaza al Hijo de Dios. Como le ha llamado a alguien, esta es la paradoja de la revelación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el resultado de su venida al mundo es una separación entre los que lo aceptan y los que lo rechazan. Cuando Jesús dijo esto, algunos de los fariseos, dice el versículo 40, que estaban con él al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y ahí viene el 41, y respondió Jesús, si fueras ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, ¿quién es el pecador? Sus padres, Jesús, los fariseos, porque ahora está claro, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este milagro, hermano, fue algo maravilloso. Nos deja con la boca abierta y algunos no lo creen. Algunos dicen que ese no era ciego, como se estaba haciendo. Pero si la palabra de Dios lo dice, hermanos, y si ustedes leen todos los relatos de sanidad de ciegos, pues son como un apéndice, ¿verdad? Una parte. Pero aquí el evangelista se tardó todo un capítulo, 41 versículos, para que veamos, hermanos, con lujo de detalles, la obra tan portentosa y maravillosa que hizo Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, con el Hijo de Dios? ¿Creemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios? Si no creemos, hagámoslo, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios
el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala.